versículo 18 al 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 18 al 31. No lo tenga, me dice amén. Con la reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escribe, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Shalum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Todos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te suplico al trono de tu gracia que tú me ayudes en la predicación de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, como una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Que tu palabra lleve el propósito por el cual tú la envías, Dios. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en este lugar y lo echo fuera. Ligo todo pensamiento a la mente de Jesús. Por los méritos de Cristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es: el resultado de oír la palabra de Dios. Voy a pedir a nuestro hermano que nos ayude con otros textos bíblicos que vamos a leer. Segunda de Reyes 23, versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ahí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios
y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 25 y 26. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Con todo, Jehová no desistió del ardor de su ira que había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. ¿Qué es lo que hace de que la persona reaccione de manera positiva o negativa al mensaje de la palabra de Dios? Es la actitud del corazón. Josías significa Jehová o mi Dios sana. Y me llama la atención que el cronista dice que nunca hubo un rey ni antes ni después como él, que se convirtiera a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su espíritu, con todo su ser. Nunca lo hubo. Un joven de 8 años que llega al poder, gobierna 31 años, muere a la de 39 años, pero nunca hubo otro rey como él que se convirtiera a Dios. Esta es una iglesia del Señor, pero no todos reaccionan con igual actitud al oír la palabra del Señor. Quizás no todos nos convertimos a Dios como Él quiere que lo hagamos, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Una actitud de consagración total y completa. Josías gobernó aproximadamente en los años 640 al 609 a.C. A los 8 años de edad empezó a reinar después que su padre fue asesinado. El cronista dice que Josías hizo un compromiso, un voto, hizo lo recto delante de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2, léame por favor. 2, versículo 2. Segunda de Reyes 22, 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Si dice Dios a través de los labios del escritor de que este hombre hizo lo recto, caminó en una línea sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, es porque así fue. No se desvió nunca, ni a un lado ni para el otro, y eso enaltece a Dios de la fidelidad de un hombre desde los 8 años. No hubo otro rey que se convirtiera como él, ni después subió otro igual. Los libros de Crónicas y Reyes señalan a Josías como el más recto de todos los reyes de Judá. No había una pizca torcida o de desviación o acomodar el evangelio. Dios entiende, soy débil. A lo mejor si alguien nos controla a los niños ahí, miren por favor. No hay una pizca de desviación. Por dentro y por fuera era recto. Nadie podía señalarlo ni acusarlo que hacía en lo oculto cosas
y que en público aparecía haciendo otra cosa. Gloria a Dios. Era un hombre intachable. Y cuando yo leo la vida de este hombre, Josías, lo mínimo que yo puedo hacer es imitarlo. Y lo máximo que puedo hacer es ser como mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Andar y ser como Él. Se convirtió radicalmente al Señor, Josías. No anduvo con contemplación ni acomodando la palabra. Los profetas Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc ejercieron su ministerio durante el reinado de Josías. Y a los 18 años de Josías tuvo lugar un poderoso avivamiento en el año 622. Después de que fue encontrada la copia del libro de la ley. Gloria a Dios. La palabra, hermanos, cuando se aplica a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, tiene que producir un efecto. O la palabra te aparta y te condena cuando sos reacio y rechazás enderezar tu vida, o la palabra te endereza tus pasos y te transforma en una nueva criatura. Josías centralizó el culto de Jerusalén y prohibió la idolatría. Volvió a celebrar la Pascua y desarraigó la idolatría que incluía el culto asirio y babilónico. Habían sacerdotes, eunucos y prostitutas que participaban en los cultos llenos de idolatría, los cuales fueron condenados a muerte, toda esa cantidad de idólatras. Deuteronomio 12, leamos el versículo 13, 17. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Solo en el lugar que Jehová escoja, en una de tus tribus ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tus deseos, según la bendición de Jehová tu Dios te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la pondrán comer, como si fuera una gacela o un ciervo. Ahí nomás, léame el 18, versículo 8 al 18, Deuteronomio. Igual ración, Deuteronomio 18, versículo 8 al 18. Igual ración a los de otros comerá, además sus patrimonios. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. ¿Qué hizo el rey Josías? Hizo que el pueblo volviera a depositar su fe en la palabra de Dios. Iglesia del Señor, la palabra de Dios es el centro para nuestras vidas. La palabra de Dios es la brújula, el norte. La palabra de Dios me dice cómo estoy yo, cómo está usted. El hombre manda a alguien a trabajar en el templo, de pronto los trabajadores le llevan un informe de dos partes. El primero le dice que terminaron las obras. Qué tremendo eso, muy contento. Hallaron en la segunda parte del informe el libro de la ley que estaba abandonado. El rey lo escucha en privado y de la lectura del libro, probablemente sea Deuteronomio 28:36,
El rey se arrepiente rasgando su vestido y manda a consultar. Envía una comisión a consultar a la profetisa Hulda. Versículo 21 y 22 de Deuteronomio 34. Segunda de Crónicas 34, versículos 21 y 22. Léame, por favor. Porque el rey está preocupado porque en la lectura del libro hay palabras de maldición contra Judá. Y él quiere saber si el mensaje va a ser inmediato o no. ¿Se va a materializar ya o no? ¿Qué dice? Id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Titba, hijo de Arjas, encargado de las vestiduras, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y hablaron del asunto. Y entonces ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al hombre que os ha enviado a mí que así ha dicho a Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. El informe tenía dos partes, era fácil de entender. Primero, me dejaron. Por causa del pecado del pueblo de Dios, Dios traerá el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Claro, la causa del juicio de Dios se llama pecado. Pero tu reacción al mensaje va a postergar el juicio, y Dios no ejecutará su juicio en los días del rey arrepentido, porque su actitud al escuchar la lectura del libro de la ley provocó delante de Dios un detenimiento del juicio, porque él se enterneció, rasgó su ropa, y Dios vio una actitud de humillación. Hermanos, en esta tarde, lo único que detiene la ira de un Dios santo es la humillación del pecador. Dios le dice: vas a morir en paz, vas a ser recogido en paz. Un hombre que escucha la ley en privado y luego la escucha otra vez en privado y luego en público, y en público le leen el libro. Dice Segunda de Reyes, que leímos eso en el capítulo 23 en adelante, que está de pie con la mano en la columna y él está escuchando el libro de la ley y se compromete con Dios a serle fiel. De pie. Porque él sabía que Dios no anda jugando. Lo que Dios dice en su palabra es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, se hará. Yo no sé si hay personas para bautismo, para que pasen con la hermana a la clase que corresponde de catecúmeno, ¿verdad? Para que pasen con la hermana, para que puedan pasar entonces los nuevos hermanos que van a recibir la doctrina. Dios es veraz, y Dios en su palabra no anda jugando con nadie. Cuando Dios dice que algo es pecado, es pecado. Cuando Dios dice de que hoy es el día, hoy es el día. Me llamó la atención anoche lo que sucedió después que cayó el meteorito aquí detrás de la Fuerza Aérea. Me llamó la atención porque yo salgo a las 11 y resto de la noche con mi esposa, pero uno de por ahí cerca dice, ponga a grito partido,
Esto es para que nos pongamos a cuenta todos, dice. Un hombre que no quiere saber nada de Dios, que se burle la palabra y lo dice en forma de desprecio y burla delante de los demás. Esto es, dice, para que nos pongamos a cuenta todos con Dios, dice. Nadie sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Hasta hoy que se dé el informe en la tarde. Me llama la atención y yo digo, Dios está hablando. Y por este impío está hablando. Y tiene razón. Todos tenemos que andar a cuentas con Dios. Él lo habla en un sentido de burla frente a sus amistades ahí, a grito partido a las 11:00 de la noche. Pero yo digo, tiene razón, Dios está hablando. Porque resulta de que una noche, después de que un emisario soberbio ofende y blasfema al Dios del cielo, dice la Escritura de que esa noche pasó el ángel de Jehová y mató a 185,000 asirios. Fueron exterminados. Heródoto, un historiador, dice que fue una peste de leptospira que mató dentro del ejército de Asiria 185,000 soldados en una noche. El juicio llegó de pronto, inminente. Llegaron al atardecer los ángeles a Sodoma a tratar de convencer a Lot y sacarlo a él y a su familia. Pasaron toda la noche conversando con él, pasaron toda la madrugada. Dice la Biblia que al rayar el alba, después que los ángeles le agarraron el brazo a la mujer de Lot, a Lot y a las dos hijas, y salieron de Sodoma, al rayar el alba, ya siendo de día, llegó el juicio de Dios sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre Adma y sobre Seboín, 4 ciudades vecinas del sector. Los encontró dormidos a todos. Dios le dice a este rey, lo único que yo voy a hacer es alargar el juicio. Porque la actitud de ustedes me han ofendido, pero por cuanto te humillaste, yo voy a detener el juicio de Dios. El rey sabe que está contra el tiempo. Y el rey tiene la convicción de que la palabra de Dios es lo único que puede darle vida al pueblo de Dios y al pecador para que se entregue a Cristo. El rey sabe que él tiene que conducir al pueblo a una entrega total y completa al Señor. A los 16 años Josías empieza a buscar a Jehová, a los 20 años empieza a purificar Judá y Jerusalén, empieza un avivamiento espiritual que tuvo lugar en una situación del contexto político en el ámbito geográfico de aquel momento. Mientras Josías llevaba al pueblo a una búsqueda hacia Dios, entre el año 628 y 626 a.C. se levantaron los nómadas bárbaros que arrasaron casi todo el cercano oriente hasta ser detenidos por los egipcios. Mientras el hombre de Dios está conduciendo al pueblo a una entrega y consagración total, en el entorno se están dando arrasamiento de pueblos y aldeas, ciudades, están siendo exterminados todos alrededor, pero Dios los está preservando al pueblo en ese momento. Mientras usted y yo estamos clamando al Señor y estamos buscando de Dios, Dios nos está guardando en ese momento. Dios. Y puede caer el techo, y puede caer la casa, y puede caer lo que caiga, Dios nos guarda. Y si nos cae, nos vamos con Él. Están
haciendo cálculos los científicos en Nicaragua a cuánto equivale el efecto de la caída de ese meteorito en Nicaragua. ¿De cuántas bombas? El efecto. Iba a caer a Texas y se desvió y cayó aquí, cerca de la iglesia. Mire usted, cerca de todo este sector de aquí, cayó aquí. Hermano, esto no es un juego, esto es una realidad. Los juicios de Dios siempre llegarán y algunos se postergarán conforme el pueblo se humille delante de Dios. Entonces dice uno, iba a caer a Texas, dice, ya tenemos nosotros toda la información, pero no sé qué pasó, se desvió y cayó en Managua, Nicaragua, aquí, cerca. Cayó cerca. Digo yo, ¿qué tal si hubiera caído en un lugar donde había mucha gente? Eso hubiera sido una catástrofe. Mucha concentración de personas. Pero el dedo de Dios es como un aviso, prepárate porque lo que viene debe ser peor. Y esto no es meter en miedo a nadie, esto es una realidad, tenemos que estar preparados todos. Todos, sin excepción. Niños, jóvenes, adultos, todos. Bendito el Señor. Fue la lectura del libro de la ley la que abrió una reforma religiosa que encabezó el rey. La palabra de Dios es importante en la vida de la iglesia y de toda persona. Para que el poder de Dios se derrame en la vida de una persona, en la vida de una iglesia, tiene que estar la palabra predominando en nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo se derrame y empiecen a suceder grandes cosas. Y esto tiene que salir de Dios, de arriba para abajo. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno es de Dios, lo malo es mío. La gente anda muy confiada. Cristianos que andan muy confiados. Viven en entretenimiento. El tiempo es de Dios, su vida es de Dios, el dinero es de Dios, todo es de Dios, y hay cristianos que están cada día apartándose más del Señor. Ya no vienen a la iglesia como venían antes. Ya no se consagran al Señor como antes. Ya no le dedican al Señor momentos en su intimidad para adorar a Dios. Yo me quiero trasladar a la experiencia de este rey cuando escucha la palabra, y lo único que yo puedo ver en este rey es un temor profundo, reverente de parte de Dios, y un silencio absoluto y total, que cuando la palabra se terminó de leer, él empezó a sentir la viva mano de Dios sobre lo que decía en los juicios que iba a derramar a causa del pecado. Él se sentía ya consumido por la mano de Dios. Se rasga el vestido, empieza a llorar, a ponerse tierno. Y en lo más profundo de su alma se da cuenta que sin el Señor no se puede vivir. Nada podemos hacer sin Él. Nada. Cualquier problema que tengas, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Problemas de salud, tenemos que buscar al Señor. Problema económico, tenemos que buscar al Señor. Problema en el hogar, tenemos que buscar al Señor. Problemas de cualquier naturaleza. Muchos hermanos y amigos llaman mandando peticiones, y la mayoría de personas enfermas de cáncer. Y digo yo, solo el Señor es el único que nos puede ayudar, nadie más. Una cosa es estar aquí hablando, otra cosa es estar viviendo una realidad más difícil que otro.
Hace unos meses predicó aquí un pastor de Yalí, Luis Espinosa, aquí, pastor muy humilde y sencillo, tremendo. Me acaban de llamar hace unas horas, 2 horas, 3 horas, donde a su hijo lo acaban de matar en este momento, a su hijo. Él está devastado. Hace una hora, viniendo ya ahorita para la iglesia, hace una hora, él está quebrantado, mientras muchos de nosotros estamos aquí con experiencias diferentes. Hermanos, dijo el salmista: tu palabra es mi consuelo en medio de la aflicción. En medio de la prueba tengo que recurrir a la palabra del Señor. Ella es mi consuelo, mi ayuda, mi fortaleza. Les digo esto al pastor para que estemos orando para que Dios le fortalezca a él y a la familia. Porque, hermano, es difícil, es duro esa experiencia. Los que son padres o los que somos padre y madre sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, y los que han tenido esa experiencia saben el dolor que se siente. Pero solo la palabra nos da consuelo en medio de la aflicción. El rey se compromete con Dios a serle fiel, y empiezan a derribar los altares de Baales, dando a entender que ninguna forma de oración pagana quede en pie. Arrasa todo lo que se oponía a la palabra. Tenemos que examinar en nuestros hogares qué es aquello que está en nuestro hogar que no es del agrado de Dios. Un día me regalaron en el trabajo un hermoso crucifijo. Una persona que me apreciaba muchísimo en ese momento me dice: te voy a regalar este crucifijo, me dice, porque te aprecio mucho. ¿Está bien? Démelo. Lo agarro, lo envuelvo y lo meto en el maletín. Una persona que me aprecia muchísimo me está haciendo un regalo de lo que él más quiere. Tranquilo, José Luis se lleva un hermoso crucifijo a su casa. Al llegar a mi casa, yo agarro el crucifijo y lo pongo enfrente y digo: mi amigo me ama y me estima y me aprecia mucho, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Aquí es lo que la palabra de Dios dice. Lo agarro el crucifijo y lo desbarato y lo hago en 1000 pedazos y lo tiro a la basura, porque la palabra de Dios está sobre la amistad y sobre la familia y sobre todo. Porque tenemos que ser con Dios radicales hasta la muerte. Y muchas veces usted y yo, por diplomacia, no le decimos a las personas que andan mal para no ofenderla. O queremos participar de actividades por compromiso y sabemos que no son correctas. Traguito, no te preocupes, un traguito no es nada, un traguito con coca te lo voy a dar ahí combinado con refresco ahí, pero no te vas a sentir mareado. Nada de eso. La Biblia dice tal cosa, punto. Los borrachos no entran al cielo, ni un trago. Pero un trago no te va a poner borracho. Después del primero viene el segundo. Hermanos, con Dios no podemos andar jugando. Si decidí un día ser cristiano, es para decidir ser un cristiano fiel hasta la muerte. Y cuando leo a Josías, digo: ni siquiera el talón le llego yo a este rey, pero que Dios me ayude a serle fiel hasta el final. Pero no podemos anteponer los intereses familiares o de amistades o de negocio a la palabra de Dios. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es todo.
¿Cuánto tiempo tendrá Dios que esperar para que el corazón del pecador se transforme? ¿Cuánto tiempo Dios lo va a esperar a usted para que usted decida consagrarse al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted cree que Dios lo va a estar esperando toda la vida para que usted abandone el pecado o la conducta que a Dios no le agrada? ¿Usted cree que Dios le va a esperar 10 años más, 15 años más? Olvídese de ese cuento. En cualquier momento le vuela la cabeza el Señor. Acordaos de la mujer de Lot, dijo Jesús en Lucas 17:32. Léalo por favor. Ese es un versículo corto, pero con un gran mensaje. Acordaos de la mujer de Lot. Por haberse humillado, Dios lo perdonó y sería reunido en paz. Paz espiritual. Cristianos que no quieren dejar atados a ciertas conductas. Hombres adictos al sexo. Quieren estar día y noche haciendo sexo. Mujeres adictas a la novela y deleitándose como galanes con cuerpazos de modelo, besan a las mujeres y ellas se sienten que son a las que están besando. Eso se llama adulterio, fornicación. Qué triste y terrible el pecado. Una anciana me dijo que es cristiana. Dios trató conmigo, me dice, pasaba 7 horas viendo novelas en el día. La fuimos a ver hace algunos meses, que estaba afectadita de salud. Dios trató conmigo, me dice. Si esa anciana sincera me lo dijo, hay otros que saben que tienen que cambiar. Una anciana de 84 años, porque para ver novelas no hay edad. Que Dios nos ayude. ¿Quién en esta tarde acepta a Cristo o reconcilia? ¿Habrá alguien? Jeremías pasó 40 años predicando, una sola alma ganó para Cristo. Nadie se convirtió en su ministerio. Noé pasó 120 años, nadie se entregó a Cristo. Pero en esta tarde queremos ver quién se entrega a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Quiere arreglar su vida? ¿Reconciliar? ¿Una persona? ¿Habrá una persona? ¿Habrá una persona? ¿Está bien? Si no hay nadie, entonces vamos a pedir a nuestra hermana Marta que nos apoye con las oraciones de todos los hermanos y amigos que han hecho a través de la radio. Y después le damos a hermano Lorenzo, que tiene unos anuncios para que él luego despida. Aquí, creo que el micrófono.